Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga y bienvenidos a la casa del Señor. Continuaremos alabando al Señor, dándole gracias por todo lo que hemos recibido durante la semana y más que todo por la salvación que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y vamos a ponernos, y todos sean muy bienvenidos, ¿no? Y vamos a leer el Salmo 146. Los invito a que nos pongamos de pie para mayor reverencia de la palabra. Salmos 146. Amén. Nos dice, vamos a participar todos. Yo leo el primero, los hermanos, el que sigue para podernos alimentar con la pobreza palabra del Señor. Dice, alabanza por la justicia de Dios, y vamos a hacer para saborearle más bien despacito, para saberla expresar lo que el Señor nos dice en el día de hoy. Dice, alabada, oh alma mía, a Jehová. No confíes en los príncipes, ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Perdón, hermano, que es el Salmo 146. No, no sé si lo vamos a repetir o seguimos. Seguimos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Que hace justicias a los agraviados, que dan pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Que el Señor bendiga su santa palabra, y vamos a siguiendo a alabar al Señor cantando el himno 275 como bienvenida. Nos vamos a saludar y todos sean muy bienvenidos a la casa del Señor. 275. Con una sola chispa
repetir, no debes compartir.
Amado Dios grande, poderoso y eterno, agradecido Padre por su presencia y un día más de vida que nos ha permitido, y le damos gracias por tenernos en su casa de oración, para darle gracias por todas las bendiciones que recibimos, espirituales y materiales, y gracias por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, todo lo que le ofendemos, somos rebeldes, pero Cristo nos ama. Gracias porque eres un Padre bondadoso, eres nuestro Creador y Salvador y nuestro proveedor. A pesar de la rebeldía en que somos, pero Cristo nos ama, nunca nos deja solos, siempre nos acompaña y bendice a nuestros hermanos acá en esta mañana y a nuestros hijos y nietos y más familia, como a nuestros amigos también. Que la paz y el amor de Cristo sea siempre morando en cada corazón. Muchas gracias, mi Señor Jesús, damos por ahora y siempre. Amén. Vamos a orar por acción de gracias. ¿Alguien tiene una acción de gracias para el Señor? Yo creo que todos. Realmente, si hoy nada más estamos aquí en la casa del Señor, es porque el Señor le agradó reunirnos a adorar y alabar al Señor. Por eso vamos a darle gracias. Yo sé que tenemos tantas cosas de que agradecerle, que las palabras nos faltarían para decirle gracias, amado Señor, en esta mañana. Rendimos nuestras vidas delante de tu presencia santa, Padre, suplicándote a ti, Rey Santísimo, que nos perdone, porque toda hora te fallamos, Padre. Y tú, Señor, estás esperando que nosotros lleguemos con un corazón arrepentido a darte las gracias, Señor, a que santifique nuestras vidas para que la oración que nosotros hagamos, y especialmente por gratitud, llegue hasta la presencia tuya, Padre. Oh Rey Santísimo, cuánto te agradecemos, Señor. Así como decía este himno, nos sacó de las sombras, nos sacó de ese lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Y por esa grandeza tuya es que hoy te decimos gracias, amado Señor. Gracias por tanta bondad que tú has tenido. Gracias porque tu misericordia cada día aumenta para nosotros, Señor. ¿Cómo no darte gracias con tantas cosas que tú nos has regalado? Tanto que tú has hecho por nosotros, que aunque nosotros somos infieles, te fallamos muchas veces, tú permaneces siendo fiel para nosotros. ¿Cómo no decirte en esta mañana? El pueblo tuyo te adora, el pueblo tuyo levanta la voz en alabanza, Señor. El corazón rebosa de alegría, porque todavía nos tiene con fuerzas, con salud y con vigor en nuestra alma, Padre. ¿Cómo decirte, Señor, que cada día necesitamos, Señor, ser unos hermanos, unos hijos tuyos agradecidos, Padre? Porque si a nosotros nos duele que nuestros hijos sean desagradecidos, cuánto más a ti, Padre Santo, que diste la vida por cada uno de nosotros, Señor. Y por eso, Señor, no tendríamos cómo agradecerte, pero solamente suplicamos, Dios amado, que tú prepare a cada uno de nosotros, nos haga aceptos delante de ti para servirte, para obedecerte y para decir como un día dijo el profeta: si realmente soy útil para ti, hazme en mí un corazón como el tuyo, Padre, para decirte: envíame a mí, Señor, que estoy dispuesta para servirte, para decirte: Señor, si mi vida sea poca o mucha, quiero servirte a ti. Quiero decirte, Señor, que si la vida hoy realmente fuese diferente y ya fuera el tiempo de llevarme a mí, te digo muchas gracias, Padre, porque realmente no tenemos cómo agradecerte tanta bondad
que tienes para nosotros, Señor. Te alabo y te glorifico, Padre Santo. Te doy toda honra, toda gloria, porque eres el único que eres Rey de reyes y Señor de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Abrimos la palabra de Dios un segundo en pies para tomar la palabra de Dios en la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Les ruego que lo leamos al unísono. Primera de Corintios 1, del 1 al 9. Al unísono hablamos aquí acerca de la palabra. La salutación de Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Todos estamos leyendo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por los dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que Dios bendiga su santa palabra. Gracias, Señor, te damos este día. Gracias por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que tú nos has dado durante esta semana. Nuestra alma, nuestra vida está delante de ti. Llénanos de tu gracia, de tu poder, del poder del Espíritu Santo, y úsanos grandemente. Padre bendito, te pido por un avivamiento en la Iglesia Trinidad, Señor, que crezcamos en sabiduría, entendimiento, en amor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Guárdenos y cuídenos y danos ese crecimiento numérico, espiritualmente. Llena del poder del Espíritu Santo. Derrama tu bendición sobre cada persona que está aquí esta mañana. Ellos no han venido por cualquier cosa, porque tú has puesto en su mente y corazón para venir esta mañana a recibir esa bendición tan grande que tú vas a derramar sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por escucharnos, y gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Te lo pido en el dulce nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El que lleva la preciosa semilla volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126, 6.
Amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por la juventud, Señor, por la juventud de nuestra congregación, por la juventud, Señor, de nuestra familia, Señor, y te pedimos, Padre Santo, Señor, que tú seas, Señor, tocando sus vidas, sus corazones, Señor, llenándolos, Señor, Padre Santo, Señor, de tu palabra, Padre Santo. Oramos por esa juventud, Señor. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor, que esta juventud, Señor, Padre Santo, estos jóvenes y jovencitas, Padre Santo, Señor, puedan ser, Señor, levantados en tu palabra, Señor, que amen tu palabra, Señor, como dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, que esos corazones de estos jóvenes y jovencitas, Señor, Padre Santo, Señor, puedan estar llenos de tu palabra, Señor, que es el medio de gracia muy importante, Señor, Padre Santo, Señor, para mantenerse en firme, Señor, y puedan, Señor, estar firmes, Padre Santo, Señor, frente a la tentación, frente a las cosas que no te agradan, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, que ellos puedan aprovechar todo este tiempo de juventud, Señor, Padre Santo, y puedan hacer tu voluntad, Padre Santo, Señor, y puedan estar regocijados en ti, porque sabemos, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, es la que tú traes, Señor. Es la paz que tú das, Señor Padre Santo, que esta juventud pueda aprovechar todo este tiempo precioso, todo este vigor. Como dice tu palabra, acuérdate de tu Creador en el día de tu juventud, antes de que vengan días que no tienen contentamiento. Padre Santo, Señor, oramos y te suplicamos por esas vidas, por estos varones, por estas mujercitas, Señor Padre Santo, que tú, Señor, te has traído, Señor, a tu congregación, Padre Santo, para ser, Señor, adiestrados en tu palabra, para que tengan una comunión contigo verdadera, Señor, para que tú seas el centro de sus vidas, Señor, para que ellos te busquen en espíritu y en verdad, y en su juventud, Señor, puedan ser realmente verdaderos adoradores tuyos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, y esperamos en tu amor, tu misericordia y tu fidelidad, Padre Santo. Rogamos y por cada uno de ellos, Padre Santo, te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nos dice el Señor, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Malaquías 3:10. Todos tus talentos hoy gozamos para la gloria del Señor que sea. Prueba Amado Señor, Dios y Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque nos has dado oportunidad, Señor, de poder
bendecir, Señor, a través de los diezmos y ofrendas, Señor, te pedimos que seas tú guiando las manos, Señor, para que sean distribuidos para el ascendimiento de tu palabra, Señor, y para que sean administrados para que otras personas también puedan conocer. Aquellos que no han dado, Señor, te pedimos para que tú los bendigas y también le pruebas, Señor, de esas bendiciones que solamente tú las puedes dar. Te pedimos y damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Nos preparamos para recibir la Santa Cena. Pero vamos a orar por los enfermos, ya se nos iba a pasar por alto, hermano. Hermanos, vamos a tener una oración por enfermos y la palabra del Señor en Santiago 5, del 13 al 15 nos habla. Si alguno entre vosotros afligido haga oración, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, úngelo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y así hubieres cometido pecados, le serán perdonados. Amado Jesús, Dios de los cielos, Padre celestial, nos presentamos una vez a su trono, Señor, dando gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, especialmente con nuestras vidas. Igual forma, Señor, te colocamos en tus divinas y preciosas manos, Señor, bajo tu voluntad, Señor, para levantar a todos los enfermos que se encuentran, Señor. Igual en esta congregación, que hay muchos hermanos enfermos, Señor, dales consolación, Señor, dales misericordia, dales ese amor que tú nos tienes a todos, Señor, Dios del cielo, que sean levantados, Padre Santo, que sean ágiles como los búfalos y fuertes también, Señor. Igual forma, mi Señor Jesús, para que estén nuevamente aquí en su congregación, Señor, alabando, dando alabanzas y cánticos y oraciones hacia ti, Padre Dios del cielo. Igualmente, Señor, te doy muchas gracias por todos nuestros enfermos que se encuentran en hospitales alrededor del mundo, Señor, que creen en ti, Señor, también, que levántelos, Padre Dios del cielo. Igual forma, Señor, te damos muchas gracias en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos preparamos para recibir la Santa Cena. Muy buenos días, hermanos, damos gracias al Señor. Dice la palabra del Señor, libro o Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al hombre de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor,
estamos reconociendo su grandeza, la grandeza del Señor. Estamos reconociendo lo que Cristo hizo en la cruz. Estamos recordando la encarnación del Hijo de Dios. Estamos recordando la crucifixión, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo al cielo. Eso es lo que recordamos cada vez que celebramos la cena del Señor. También recordamos que nuestros pecados han sido perdonados, pero también recordamos que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Va a venir por segunda vez. Y lo que nos dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 11, dice que usted y yo debemos reflexionar en la manera en cómo tomamos la cena del Señor, en cómo nos acercamos a la mesa para sentarnos con Él, cómo está nuestra vida delante de Él, si somos dignos para sentarnos, claro, y esa dignidad no viene de nosotros, sino viene de Cristo. No porque seamos buenos, Dios nos hace sentar a su mesa. No porque hayamos leído la Biblia, Dios nos hace sentar a su mesa. Dios nos hace sentar a su mesa porque Cristo murió por nuestros pecados y por eso Cristo nos hace sentar a su mesa. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Debemos reflexionar, y si no estamos a cuentas con el Señor, debemos pedirle al Señor que nos perdone. Estar a cuentas y luego sí sentarnos a la mesa con Él. Porque el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo será culpado de la sangre de Cristo en su vida, porque está comiendo indignamente. Querido hermano, usted sabe cómo está su vida delante de Dios, y más Dios, que lo conoce a usted como me conoce a mí. Usted sabe cómo está su vida, si hay pecado en su vida, y si hay pecado en su vida debe arrepentirse antes de participar de la cena del Señor. Porque si usted participa de la cena, usted está pisoteando, viviendo en pecado, claro está pisoteando la sangre de Cristo en la cruz. Vamos a orar, vamos a tomarnos un minuto, ore al Señor allí donde está, pídale que le perdone y pídale que pueda sentarse a la mesa con Él. Vamos a hacerle de una manera mental para ponernos delante del Señor. Vamos a tomarnos un minuto. Amén. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Los miembros de la Iglesia Bautista Trinidad bautizados, pero también los que nos visiten, los hermanos que nos visiten de otras congregaciones, hermanos que hayan nacido de nuevo, que hayan sido bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo
y en el nombre del Espíritu Santo, y que los hermanos que nos acompañen, que no tengan procesos de disciplina. Esos son los requisitos para que usted pueda participar de la cena del Señor. Entonces, los que vamos a participar de la cena, por favor, nos vamos a colocar en pies, por favor. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. Hermana, por favor, ore por el pan, por favor. Señor, esta mañana estamos delante de ti. Limpia nuestra mente y corazón, Señor. Llénanos de tu gracia y tu poder y ayúdanos que podamos participar en tu cena, Señor. Bendice cada persona que va a participar. Llénalos de tu gracia y de tu poder. Perdónanos en todo, Señor, y ayúdanos a serte fiel. Bendice tu siervo que trae el mensaje esta mañana. Llénalo del poder del Espíritu Santo. Úselo grandemente y abre nuestra mente y corazón para recibir el mensaje, Señor. Te lo pido en el dulce nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este pan simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice la palabra que mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el pan bajado del cielo, no como el maná que comieron los israelitas en el desierto y perecieron. El que come de este pan, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Podemos participar del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos en esta mañana, dando toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque viniste a entregar tu vida, Dios mismo, que vino a salvar y a justificar a los injustos, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Y derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario para salvarnos. Gracias porque tu sangre preciosa y tú mismo, Señor Jesucristo, eres la ofrenda y el holocausto agradable delante de Dios, el Padre Celestial, como ofrenda agradable a Dios y también el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Gracias porque por esa obra maravillosa de Cristo el Señor estamos aquí. Gracias porque podemos participar de estos privilegios y de esta comunión tuya, Señor, que es participar del pan, participar ahora, Señor, del jugo que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia, como palabra del Señor y como mi regla de moral y de conducta, nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero también la Biblia me enseña que la sangre del nuevo pacto en Jesucristo es suficiente para lavar y limpiar de todo pecado y de toda maldad. Amén. Podemos participar del vino. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Todos a entonar el himno 20, la primera y cuarta estrofa. Vamos a oír que sea un coro para el Señor.
Amado Señor Dios, grande, poderoso y eterno, damos la honra y la gloria a nuestro único Dios, creador de los cielos y la tierra, y todo lo que existe sobre ello fue creado por nuestro Dios. Señor, en esta tarde ponemos delante de mi Señor a nuestro pastor, que el Señor sea iluminándole con el poder del Espíritu Santo, para que todo lo que salga de su boca sea escuchado en el corazón de cada persona aquí delante. Dale la sabiduría, Señor, para que todo salga perfecto, porque todo lo que el Señor hace es perfecto. Muchas gracias, mi Señor Jesús, damos por ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor y vamos a empezar a estudiar, a hacer una serie de estudios en el libro de Primera Carta a los Corintios, y ojalá el Señor nos conceda el favor de podernos acercar a las Escrituras de una manera fiel, de una manera digna, para poder exponer el mensaje para la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, y en esta mañana vamos a hacer solamente una introducción y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 3, porque tiene bastante mensaje la palabra del Señor en esta carta. Y podemos ver cómo Pablo se identifica, o Pablo habla como el autor de la carta de Primera a los Corintios, y más o menos se da en el año 55 después de el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál era el propósito que tenía el apóstol en escribir la carta? Y podemos ver que en el capítulo 18 del libro de los Hechos nos habla acerca de cómo Pablo se desplazó hasta Corinto antes de haber pasado por Filipos, después pasó por Tesalónica, después pasó a Berea, después a Atenas, y de Atenas pasa a Corinto. Ahí lo podemos ver en el capítulo 18 y capítulos anteriores del libro de Hechos. Después estuvo allí en Corinto, dice capítulo 18, versículo 1, después de estas cosas, estoy hablando de Hechos, ¿de cuáles cosas? Que ya haya pasado en Atenas, donde él allí estaba hablando a todos esos filósofos atenienses y les estaba hablando acerca del Dios no conocido. Después de esas cosas, el apóstol pasó a Corinto, y dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí la misma palabra del Señor habla acerca de dónde estaba y a dónde fue. ¿Cuánto duró en Corinto? Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. 18 meses estuvo el apóstol allí en Corinto. Después de un tiempo, Pablo deja la iglesia, pero el apóstol Pablo oyó algunos reportes inquietantes acerca de esta iglesia que estaba en Corinto. Y él escuchó que los líderes de la iglesia estaban llenos de orgullo, porque habían permitido algunas divisiones en la iglesia, y decían, no, yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo soy de Cristo. Habían divisiones en la iglesia, y los líderes de la iglesia lo permitieron. Estaban llenos de orgullo, pero también había bastante inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y usted va a decir, venga, eso pasa
dentro del cuerpo de Cristo? Sí, para la muestra un botón. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está llamando al orden a la iglesia. También estaban usando los dones de una manera incorrecta para edificar el cuerpo de Cristo. También había un creciente malentendido en cuanto a las doctrinas cristianas básicas, y eso tenía que ver con la resurrección de Cristo. Había muchos problemas allí en esta iglesia, y por eso el apóstol Pablo escribió su primera carta a la iglesia de Corinto en un intento por restaurar la verdad del evangelio y la unidad de la iglesia. Ese era el fin, esa era lo que Pablo deseaba, y que Pablo deseaba que ellos volvieran al fundamento, que era Cristo Jesús. Eso es lo que decía el apóstol Pablo aquí. Y la iglesia que estaba en Corinto estaba constituida por una diversidad de personas. Debemos recordar que Corinto era un puerto donde llegaban muchos visitantes, muchos viajeros, y ahí se congregaban muchas personas de diferente nacionalidad. Había romanos, había griegos, había judíos también. Habían también hermanos de diferente condición social. Habían esclavos, habían libres, habían ricos, habían pobres también. También habían muchos trasfondos religiosos. Habían paganos, habían místicos, politeístas, monoteístas, y había una gran diversidad de personas que formaban o que conformaban la iglesia del Señor. Pero a pesar de la diversidad, cada uno quería aplicar su propio trasfondo al evangelio. Cada uno quería poner su propio evangelio desde su punto de vista y desde su condición. Cada uno quería imponer la cultura y su parte religiosa en cuanto a lo que tiene que ver con el evangelio. Cuando leemos en este capítulo 1 y vemos diferentes dificultades que estaba pasando la iglesia, y vemos en el capítulo 1, versículo 12, dice, si usted me sigue allá, hermano, en su Biblia, por favor, téngala abierta. Y dice Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y más adelante hace una pregunta y dice, ¿acaso Cristo está dividido? Si ve que había una división en la iglesia. No decía yo soy de tal, yo soy de tal y yo soy de tal. Y le pregunta Pablo a los fieles allá, y les pregunta, venga, ¿acaso Cristo está dividido? Parte de eso en el capítulo 5, versículo 1 nos habla que había problemas morales bastante fuertes dentro de la iglesia. Capítulo 5, versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Sí ven, hermanos, los problemas que estaba pasando en la iglesia? Problemas morales, pero aparte de los problemas morales, también habían problemas legales entre los hermanos. Capítulo 6, versículo 1, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los justos? ¿Sí ve? Los mismos hermanos estaban llevando a juicio a los mismos hermanos de la iglesia, pero frente a tribunales
impíos. Aparte de eso, también hay unas ideas equivocadas acerca del matrimonio. En el capítulo 7, y había unos problemas en cuanto al matrimonio que ellos mismos querían resolverle según su conveniencia. Y dice, versículo 13 del capítulo 7, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ellos creían que podían abandonar a su esposa cuando ellos quisieran y cuando se les diera la gana. Había problemas matrimoniales en esta iglesia. También en el versículo 10, en el capítulo 10 me dice que había idolatría dentro del cuerpo de Cristo. En el capítulo 11, hablamos ahorita acerca de la cena, de cómo se tomaba la cena indignamente, y ellos también tenían abusos de la cena del Señor. Habían muchos que practicaban el partir de la cena, el compartir de la cena, pero aún se emborrachaban dentro del templo. No compartían con los pobres y humillaban a los que no tenían. Y no compartían lo que Dios les había dado en ese capítulo 11 cuando dice abusos de la cena del Señor. En el capítulo 15 había unos errores doctrinales porque ellos no creían en la muerte y en la resurrección de Cristo de los muertos. Eso es simplemente algo panorámico de los problemas que estaba pasando esta congregación, de la gravedad que tenía la iglesia como tal. Problemas morales, problemas de divisiones, problemas legales entre hermanos, problemas de equivocadas acerca del matrimonio, problemas en cuanto a la idolatría, problemas en los abusos de la cena del Señor, problemas en la parte doctrinal en cuanto a la resurrección de Cristo. Todos estos problemas lo tenía la iglesia. Y por eso Pablo organizó esta carta para responder a las preguntas con las que estaba luchando la iglesia en Corinto. Pero tal vez si usted y yo nos preguntamos en esta mañana, ¿será que esos problemas no están en las iglesias de hoy en día? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Yo creo que sí. Yo creo que siguen haciendo o habiendo los mismos problemas. Los mismos problemas que siguen existiendo allá en la iglesia que estaba en Corinto, existen en nuestra iglesia en la actualidad. ¿Cuántas iglesias no hay batallando con divisiones? Llámese el cuerpo pastoral, o llámese el cuerpo de ancianos, o llámese el cuerpo de diáconos, o llámese aquellos maestros bíblicos. ¿Cuánto la iglesia no está dividida? No es que me gusta más la predicación de aquel. Hay unos que dicen, no, es que a mí me gusta la predicación como predica Sugel Michelén. Es una gran bendición, claro que sí, pero yo no me quiero parecer a Sugel, yo me quiero parecer a Cristo Jesús, porque mi referente es Cristo. Por eso en la iglesia no debe haber divisiones, porque ¿acaso está Cristo dividido? Y esta carta o este mensaje de Corintios pudo haber sido escrito para la iglesia de hoy en día. Y usted y yo haríamos bien en entender las advertencias que Pablo aplica en este momento para tomarlas como nuestras. Cuando asumimos acerca de la iglesia, vemos es un templo. Vemos unas sillas, vemos unas bancas, vemos unos micrófonos. Eso es lo que asumimos cuando nos imaginamos iglesia. Pero la iglesia, nos dice la palabra del Señor, es para aquel que ha creído y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y que ustedes y yo somos templo del Espíritu Santo. Ustedes y yo somos la iglesia.
Esto es un simple lugar, pero ustedes y yo somos la iglesia. Y parte del problema no es la iglesia en general, sino cada uno de nosotros. Nosotros somos los que traemos el pecado a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos los que hacemos lo incorrecto delante del Señor, ¿verdad? Y Pablo escribe esta carta para aclarar muchas cosas que han surgido dentro de la iglesia. Muchas cosas incorrectas en todas las áreas de la iglesia estaba contaminada. Vemos que podemos hacer esta síntesis acerca de los problemas de la iglesia. Y Pablo empieza en el capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo empieza identificándose a la iglesia y empieza con la identidad de quien es la iglesia. Dice Pablo, a la iglesia de Dios. Aquí no dice a la iglesia de tal hermano, a la iglesia de Sóstenes, a la iglesia de Cefas, a la iglesia de Apolos o a la iglesia de Pablo. No, aquí Pablo ratifica de quién es la iglesia. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo está identificando de quién es la iglesia. La iglesia es de el Señor. Pero también Pablo identifica cuál es el carácter de la iglesia. Y dice, a los santificados en Cristo Jesús. El carácter de la iglesia es santa, porque Cristo es el que santifica. Pero también, ¿cuál es la misión de la iglesia? Pablo en este versículo simplemente nos dice que somos llamados a ser santos, en el versículo 2. Pero también identifica la universalidad de la iglesia. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Pablo se presenta a la iglesia. Se presenta a la iglesia porque él dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Era el saludo típico que Pablo tenía para escribir o para saludar a la iglesia del Señor. El primero se identifica como apóstol del Señor. Debemos llamar que apóstol viene de la palabra enviado. No es como los apóstoles de hoy en día. Esta mañana compartíamos con los hermanos del entrenamiento bíblico, de avance bíblico, compartíamos eso. Hoy día, cualquiera que sabe Juan 3:16, se dice llamar apóstol. Pero Pablo se está identificando como apóstol del Señor, porque varias de las actividades o de las cosas que tenían para ser apóstol es que primero haya sido tenido que llamar por el Señor Jesucristo. Era una de las características. La otra es que tenía que haber sido enseñado por el Señor. La otra era que tenía que haber caminado con el Señor. La otra es que para ser apóstoles tenían que haber vivido en carne propia y haber visto la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y hoy en día no hay esos requisitos ni cumplen esos llamados apóstoles. Pero Pablo, podemos decir, venga, pero Pablo no estuvo allá. Pablo estuvo y tuvo una comunión directa contigo y con el Señor y un llamado de parte de Dios. ¿Se acuerdan cuando fue a Damasco? ¿Qué iba a hacer? Iba a matar creyentes. ¿Pero qué pasó? En el capítulo 9 del libro de los Hechos nos habla acerca de lo que pasó. Acerca de quién llamó a el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo y tuvo un encuentro personal después de que Cristo resucitó.
Dice la palabra del Señor: mas yo, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo después de su resurrección, y por eso él acuña ese nombre, porque fue llamado por Dios para ser apóstol de Jesucristo, y porque él dice que es apóstol de el Señor Jesucristo, porque muchos allí en Corinto negaban o tenían en poco la autoridad del apóstol, que él no tenía las características para poderles llamar la atención. Pero sabemos que el Señor lo llamó para predicar a los gentiles. Hechos capítulo 22. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, ¿quién? Pablo, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, pero dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo fue ordenado directamente por el Señor Jesucristo para llevar el mensaje del Evangelio. Pablo tenía un llamado para ser apóstoles de parte del Señor Jesucristo. Capítulo 22 del libro de los Hechos confirma y nos ratifica la palabra del Señor con que Pablo fue llamado a ser apóstoles. Capítulo 22, versículos 6 al 8. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Sí vemos cómo el Señor había llamado a Pablo para ser apóstol del Señor Jesucristo? ¿Y por qué ratifica Pablo que venía directamente por mandato y por voluntad de Dios? Porque ellos atacaron muchas veces el apostolado de Pablo, y Pablo tuvo que defenderse en muchas ocasiones, diciendo que el llamado era obra del Espíritu Santo de Dios. Y efectivamente así fue. Desde los primeros días el apóstol de su conversión, el Señor lo apartó. ¿Para quién? Para servirle a Él, para servirle al Señor, para ser apóstol del Señor Jesucristo. Y por esas cartas se identifica como Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Le está ratificando a los hermanos en Corinto: venga, ustedes no me han llamado, aquí el que me llamó fue el Señor. Está presentando sus cartas. ¿A quién? A los hermanos. Aquí menciona a Sóstenes como un hermano en la fe, mas no como un apóstol de Dios, porque lo ahí dice por voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes es un hermano que lo acompañaba varias veces, que en algún momento tuvo violencia allá en la sinagoga en Corinto, cuando un procónsul vio que le estaban lastimando y no hizo nada por defender a este hermano Sóstenes. Entonces vemos aquí cómo el Señor, a través del apóstol, está diciendo a la iglesia: mire, yo soy apóstol, pero porque Cristo me envió, para que no duden de mi apostolado, porque esa era una de las luchas que también había en la iglesia, que no tenían al apóstol Pablo como apóstol del Señor Jesucristo. O sea, ellos pensaban que Pablo no tenía la autoridad para llamarles la atención. Y Pablo se presenta como el apóstol del Señor, por voluntad
de Dios. Y siempre su saludo iba acompañado. Aquí también dando gracias a su hermano Sóstenes, a nuestro hermano Sóstenes. Y Pablo dirige esta carta a los cristianos de Corinto. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Mire que usa la palabra iglesia, que viene de la palabra eclesia, que es salir fuera, llamados a salir fuera. Pero aquí lo que Pablo está diciendo, dice, venga, a la iglesia, ¿de quién? Versículo 2. ¿De quién? Muy bien, a la iglesia, ¿de quién? De Dios. Y entonces la pregunta es, venga, ¿de quién es la iglesia? De Dios. La iglesia le pertenece ¿a quién? A Dios. La iglesia no pertenece ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Cefas, ni a Sóstenes, a ninguno de ellos. La iglesia es del Señor Jesucristo. La iglesia le pertenece solamente a Dios y no a ellos. Y ellos no son la iglesia. Ellos le pertenecen es a Dios. Pero Dios es el dueño de la iglesia. Dios es el dueño de la iglesia. Dios no depende de la sabiduría de ninguno de ellos, por más iluminado que ellos hayan sido. No, ellos no están a cargo de la iglesia. Dios es el que está a cargo de la iglesia, porque la compró en la obra de la cruz del Calvario, y Cristo pagó un alto precio que fue su sangre. Cristo compró a su iglesia y la iglesia es de Dios. Pablo no identifica como tal al liderazgo de la iglesia, pero todos, absolutamente todos, los pastores, los líderes, los maestros de escuela bíblica, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que viene y trabaja en la iglesia, debemos estar conscientes que la iglesia no es de ninguno de nosotros. La iglesia es del Señor. Pablo en Colosenses nos dice, porque nosotros, ¿quiénes? Ustedes y yo, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cada uno de nosotros somos colaboradores. ¿De quién? De Cristo, su iglesia. ¿Sí ve? La iglesia no es del pastor. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de ningún hermano. ¿Y cómo llama Pablo a la iglesia? Le dice, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Esa es la tarea suya y la mía. Que nos santifiquemos, que seamos llamados ¿a qué? A ser santos. La palabra santo significa de algo que ha sido apartado para una tarea. En el Antiguo Testamento debemos recordar que habían apartado muchos utensilios para la casa de Dios, algunos terrenos y algunas cosas que fueron separadas. ¿Para quién? Para Dios. Cuando el Señor nos llama a su redil, cuando hemos puesto la fe en Cristo Jesús, Él nos llama porque nos compró con su sangre, pero nos llama también y nos dice a los santificados en Cristo. Ustedes y yo debemos luchar por esa santificación. Hay una parte que es posicional. La santificación posicional es cómo me ve Dios a través de Cristo. Cómo yo soy santo, aunque así mi comportamiento no sea.
de la mayor santidad. ¿Sabe por qué soy delante de Dios Santo? Porque Dios me ve a través de Cristo y por eso posicionalmente soy santo delante de Dios. Ahora bien, eso es posicionalmente. Lo otro es que yo tengo que también crecer en esa santificación. Que la santificación es un proceso que el creyente va experimentando todos los días de su vida en el peregrinaje cristiano. Porque la finalidad del proceso de santificación es cada vez ser más parecido a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo está llamando a los santificados en Cristo y los llama a ser santos. Santos, ya vimos la definición, apartado. Querido hermano, cuando el Señor le llamó y usted puso su fe en Cristo, usted es apartado. Usted es separado del mundo. Usted ya no vive para el mundo. Usted ya vive para la gloria del que lo llamó, o sea, para la gloria de nuestro Señor. Pablo habla acerca de su carta para todos los santos, para la iglesia. Pero también Pablo dice gracia y paz en el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire que aquí encontramos el saludo apostólico del apóstol, el deseo que tenía Pablo por la iglesia. ¿Y qué era? Era la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo. ¿De quién? De Dios. Gracia, el regalo que Dios dio a su iglesia a través de Cristo. Y paz, ¿cuál es la paz? La que Cristo nos dio, porque antes de conocer a Cristo estábamos en guerra con Dios. Ese es el saludo del apóstol, gracia y paz, y solamente se encuentran en el Señor Jesucristo. Esto no era un simple saludo, no era un simple saludo solamente. Este saludo nos recuerda la oración sacerdotal, la cual los levitas tenían para repetir delante del pueblo la bendición y la prosperidad y salud que venían solo de Dios. Mire lo que dice el libro de Números capítulo 6. Dice: habla a Aarón, dice el Señor, y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sí ve lo que deseaba Pablo para su iglesia? Poner paz. Esta declaración era una especie de oración que hacía Pablo. ¿Por quién? Por su iglesia. Deseaba lo mejor de parte de Dios para el pueblo del Señor. Qué bendición es poder ver que en la casa del Señor está la paz y está la gracia de nuestro Dios. Para concluir, nosotros a veces como iglesia, hablo cada uno de nosotros, andamos mirando más las cosas en los demás, los pecados de los demás, y no nos miramos a nosotros mismos. En cierta ocasión se levanta un joven de la congregación y le dice: pastor, yo me voy a retirar de la iglesia. Y le dice el pastor: venga, pero ¿por qué? Cuénteme, sentémonos y me cuenta qué está pasando. Me dice: pastor, mire, yo no hago sino ver que la hermanita está hablando de la otra hermanita. Yo no hago sino ver que el hermano que tiene harto no comparte con el que no tiene nada. Y eso le dijo el chico
al pastor. Y el pastor le dice, bueno, ¿listo, hermano? Pero antes de que se vaya, hagamos un ejercicio. El próximo domingo que vengamos al servicio, va a coger un vaso con agua y lo va a llenar. Y va a dar 3, 4 vueltas al templo, a la casa de oración. Y lo va a hacer sin que se derrame una gota de agua. Y efectivamente el chico lo hizo. Y llegó y dio las vueltas necesarias. Y no se le regó una gota de agua a este joven. Y le preguntó el pastor, venga, hermano, ¿por qué no se le regó una gota de agua de ese vaso? Dice, pues pastor, sencillo, porque yo tenía mi mirada puesta en el vaso. Queridos hermanos, muchas veces nos pasa eso. Tenemos nuestra mirada puesta en nuestro hermano, en nuestro amigo, en nuestro querido siervo de Dios. Y hemos dejado de ver a Jesús. Nuestra meta es seguir a Jesús. Nuestra meta es poner los ojos en Jesús. Porque cuando nos desocupamos o cuando nos distraemos de poner los ojos en Jesús, ahí es donde ponemos la mirada en las circunstancias. La mirada en el hermano, si cantó bien o si cantó mal. La mirada en que el maestro no supo explicar la lección. O la mirada de que de pronto la hermanita viene a hablar de la otra hermana mal. O hay divisiones en la iglesia. Hemos dejado de mirar a Jesús. Y por eso es que pasa lo que pasa. Por eso es que esta iglesia tenía muchas dificultades. Para los líderes, para los pastores, para mí, para los maestros, para los diáconos, para cada servidor del Señor, se nos ha dado el privilegio de ser colaboradores, ayudantes y siervos de Dios en la iglesia del Señor. Todos somos siervos de Dios. Todos. Ahora bien, no por ser siervo de Dios le van a faltar al respeto al pastor. No por ser siervo de Dios le van a faltar el respeto a los diáconos. No por ser siervo de Dios le van a faltar el respeto al maestro bíblico o de escuela dominical. No somos los dueños de la iglesia. La iglesia pertenece única y exclusivamente al Señor. Solo a Él y sus ministros debemos desempeñar nuestras funciones en la iglesia con la bendición y con la condición de que somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios, todos, desde el pastor para abajo, somos siervos de Dios. No somos los señores de la iglesia, no somos los reyesuelos de la iglesia, no somos los payasos que tenemos que entretener a la iglesia. No, somos colaboradores de Cristo Jesús. La iglesia pertenece al Señor. Esta es una realidad que usted y yo debemos tener presente. Si la iglesia está así, no es culpa del Señor, es culpa suya porque ha permitido pecado en su vida. ¿Qué tiene que hacer? Ir a Cristo Jesús para que sus pecados sean perdonados. Los que tenemos autoridad en la iglesia, nunca se nos debe olvidar quién es el que manda en la iglesia. Nunca jamás se nos debe olvidar. Porque cuando usted se le olvida quién es usted, se le ha olvidado de dónde lo sacó el Señor, de la porquería donde andábamos. Y cuando nosotros olvidamos de quién es la iglesia, se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor, de lo miserable que estábamos sin Cristo, de lo miserable que estábamos sin Él. La iglesia pertenece a Cristo. De otro lado también tenemos que tener presente que ser un ministro, un servidor de la iglesia, no significa renunciar al liderazgo, no significa renunciar a la autoridad que Dios le ha dado. Los que tienen algún ministerio en la casa del Señor, Dios nos llamó
para poner orden también en la casa del Señor, pero que a través de la palabra del Señor. Nunca se nos debe olvidar, nunca, 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 de que usted y yo somos siervos del Señor. Padre, gracias, Señor, por tu amor y bondad, Señor. Señor, tu misericordia es grande, es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, fue leída, Señor. Gracias porque hemos sido confrontados con ella, no para destrucción, sino para edificación tuya. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de pertenecer al cuerpo de Cristo, pero también gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para tener autoridad en la iglesia. Padre, que nunca se nos olvide que somos siervos tuyos. Y Padre, gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.